Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué placer es encontrarnos un día más del Señor para poder bendecir nuestras vidas a través de su palabra. Yo estoy seguro que en esta mañana Dios tiene una palabra que necesita nuestra vida. Y quiero entrar de lleno al capítulo más importante del libro de Segunda de Corintios, que nos ha enseñado tantas cosas que han implicado para nuestra vida. Y Pablo quiere terminar, una vez que ha hablado que nuestra vida está segura, porque camina hacia una eternidad, una vez que Pablo nos ha dicho que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, después todos nosotros morimos para Él. Y gracias a esa nueva oportunidad, Él nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora hay un punto en el cual Pablo tiene que terminar en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículos del 18 al 21. Entonces te invito a que lo busques, pero antes de entrar a ese texto, yo quiero contextualizarlo, porque recuerda, nosotros estudiamos la Escritura, ponemos en contexto la Escritura y aplicamos la Escritura para nuestra vida. Y si nosotros no contextualizamos este texto, nosotros vamos a dejar de ver el brillo y el valor que tienen estos 4 versículos para nuestra vida. Y en estos tiempos, mi hermano, este texto nos va a brindar tanta paz que nuestra vida necesita. La ciudad donde nosotros vivimos, el estado, el país, las naciones el día de hoy necesitan de la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de temor, en medio de crisis, en medio de enfermedad, es necesaria la paz de Dios para nuestras vidas. Pero mi amado hermano, qué difícil es estar en paz con alguien a quien hemos ofendido, con alguien al que hemos menospreciado, con alguien a que posiblemente nosotros hemos herido. Mira, cuando nosotros recibimos ofensas o heridas de alguien más, la tendencia natural de nosotros es a separarnos de esta persona. ¿Por qué? Porque las ofensas dividen familias. Las heridas que nos provocamos unos con otros, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra ceguera, producen distancias entre una persona y otra. Es por eso que tal vez, si tú alguna vez te ha ofendido a alguien o te ha herido a alguien, es muy probable que lo que tú hayas hecho es separarte de esa persona o viceversa. Muchas personas a nosotros hemos ofendido, muchas personas a nosotros le hemos herido y esas personas nosotros hemos podido ver cómo poco a poco han tomado una distancia con nosotros. Y es difícil estar en paz con aquella persona a quien hemos ofendido, ¿verdad? Bueno, Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto en Edén, los hizo regentes de toda la creación, los hizo mayordomos de toda la creación, pero ellos eran regentes bajo su señorío. Todo lo que Dios hizo, Él se encargó de registrarlo en Génesis 1 y Génesis 2. Y Él le dio instrucciones precisas para su vida. En Génesis 1, Dios se encargó que nosotros supiéramos que desde el día 1 hasta el día 6, todo lo que Él hizo, tarde y mañana, fue bueno en gran manera. Y lo único que hizo fue entregarle todo eso que era bueno en gran manera y ponerlo en las manos de sus criaturas, que eran sus hijos. Y los hombres, su única tarea era cuidar de eso, ser regentes, enseñorearse de todas esas cosas. Dios había planeado bendecirlos, pero Dios solamente les hizo una sola restricción. Y el hombre no fue capaz de cumplir esa sola restricción. Él prefirió cambiar lo bueno por la restricción. Y entonces el hombre pecó. Y en el momento en que el hombre pecó, el hombre ofendió a Dios. Y ese pecado y esa ofensa provocó una separación muy seria entre el hombre y Dios. El hombre que había sido creado a la imagen y semejanza de Dios, ahora había sido separado de él. Y el hombre que tenía una armonía perfecta con su Creador, ahora legalmente había sido constituido enemigo de Dios. Y esto a él
le incapacitaba para estar en paz con Dios. Esto a él le incapacitaba para poder vivir la vida como en un inicio la vivía, en plenitud, con gozo con su Creador. Y ese es el gran drama que el hombre vive hoy en día, una separación con su Creador. A veces pareciera ser que Dios está tan distante de nosotros. Nosotros necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Isaías se encarga de registrar en su libro, en Isaías capítulo número 59, versículo número 2, cuál es la razón de ese distanciamiento y por qué en muchas ocasiones este mundo y las naciones no respiran y no obtienen la paz que necesitan. Isaías capítulo 59, verso 2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa era la condición del hombre. Isaías nos está diciendo, si en muchas ocasiones nosotros hemos sentido a Dios tan distante de nosotros, es porque hay algo en medio de nosotros y Dios que está provocando una distancia. Si en muchas ocasiones nosotros hemos sentido, dice Isaías, que Él ha volteado su rostro hacia otra dirección, Él parece que está ignorando, Él tiene las razones suficientes para ignorarlo. Porque un Dios que es 3 veces santo no puede ignorar el pecado, simplemente Él no puede verlo. El pecado, nuestras transgresiones, han provocado una seria separación entre nosotros y Dios. Pero en ocasiones nosotros no lo hemos querido ver. En ocasiones nosotros somos tan ciegos que no lo alcanzamos a reconocer. Y si hay un mensaje que el día de hoy tiene que predicar la iglesia de Jesucristo y los ministros de la reconciliación es: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Por supuesto, Dios nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero su plan es: reconciliaos conmigo. Pero ¿sabes qué? Dios no es como nosotros. Por su gracia, Él es totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que nosotros los hombres estamos llenos de orgullo, estamos llenos de vanidad, estamos llenos de rencor y de necedad. Y que muy pocas veces nosotros buscamos esa reconciliación. Es más, si la reconciliación dependiera del hombre, esa reconciliación nunca se llevaría a cabo. Pero te tengo una buena noticia. El santo, el perfecto, el justo, el Dios de amor, el grande, el todopoderoso, ha buscado a sus criaturas ahora. Y les pretende dar una nueva oportunidad, dándoles una nueva vida en Cristo Jesús. Él, el ofendido, el que debería de estar lleno de rencor, lleno de vanagloria, Él ahora quiere hacer a sus criaturas, las quiere transformar y las quiere hacer unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él no es como nosotros. Aunque el hombre ha olvidado a Dios, Dios no ha olvidado al hombre por su pura voluntad y por su pura gracia. Y Dios, mi amado hermano, Dios es el gran reconciliador. Y es por eso que ahora sí podemos ver cuál es la bendición de estar en ese estado a la bendición del estado donde Dios quiere que nosotros lo veamos, lo aquilatemos y lo apreciemos. Y es por eso que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo número 5, versículos del 18 al 21. Él dice así: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En este texto,
En estos 4 versículos, Pablo nos habla de 3 verdades fundamentales del amor de Dios para estos tiempos. Él nos da 3 principios elementales. Primero, Él me dice que aunque muchas veces yo he estado separado, que aunque muchas veces yo he estado ofendiendo a Dios, Él es el que da el primer paso. Él es el autor de la reconciliación. Y número 2, Pablo también nos dice que Él fue el autor de la reconciliación, pero también nos dice quién es el agente, quién lo llevó a cabo. Y número 3, Pablo nos dice a nosotros cuál fue el medio de esa reconciliación para que tú y yo hoy, sí, en medio de enfermedades, en medio de dolores, en medio de problemas, para que tú y yo hoy sí podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay algo que es necesario en nuestra vida: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Lo que muchos años, en miles de años, para el hombre ha sido imposible, Dios ahora lo ha hecho posible. Y muy posiblemente, hoy nuestro corazón en verdad debe de abrir sus ojos y sus sentidos espirituales para darse cuenta: yo en verdad necesito estar en paz con mi Señor. ¿Tú necesitas la paz que sobrepasa todo entendimiento? Tu corazón necesita estar en paz, pero necesita estar en paz con su Creador. Entonces iniciemos. Primer punto: Dios siempre es el primero que da el primer paso en nuestras vidas para tocar nuestro corazón. Dios es el autor del guión de la reconciliación. Mira en el versículo número 18. Y todo esto proviene de Dios. Todo lo anterior, el hacernos nuevas criaturas, el darnos una nueva oportunidad, todas las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero que imagines que tú mismo deseas abrazar con amor a esa persona que te ha ofendido, a esa persona que te ha herido, a esa persona que te ha menospreciado. Pues eso mismo es lo que hizo Dios. Dios abrió sus brazos en una cruz y lo único que hizo fue abrazar a quien no se merecía ser abrazado. Lo único que hizo fue perdonar a quien no se merecía ser perdonado. ¿Y por qué lo hizo? Solamente porque Él lo deseó. Pero mira, nosotros no lo deseamos muchas veces. Desafortunadamente, si nosotros no somos capaces de amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano que vemos, a veces no somos capaces de amar a nuestro Dios que no vemos. A veces tenemos tanto orgullo, tanto rencor, tanta vanidad, que aún entre nosotros mismos eso provoca divisiones. ¿Y cuántas divisiones no, por nuestro orgullo y por nuestra vanidad, tendríamos con Dios? Por eso Él mismo es el que da el primer paso en nuestras vidas. Y da 1, y da 2, 3 pasos para nuestras vidas. Porque esto Dios lo inició y Dios lo terminó. Estaba consigo mismo, reconciliándonos con Él mismo. Mi amado hermano, en esto tú y yo no tuvimos nada que ver. Esto fue un acuerdo de 2 personas en la eternidad pasada. De la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, orquestando la reconciliación para nuestra vida. Y la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, siendo Él el autor de la reconciliación. Ellos 2 se pusieron de acuerdo a favor nuestro. Es por eso que Pablo dice, y todo esto proviene de Dios. Todo, el hacernos una nueva criatura, el darnos una nueva oportunidad, el asegurarnos una morada en las regiones celestiales, todo esto, dice Pablo, proviene de Dios. De ninguna manera nosotros lo pudimos haber alcanzado si no es Dios lo que nos está dando. Recuerda muy bien, todo lo que viene de Dios regresa a Él.
Tu vida viene de Dios y va a regresar a Él. Pero también la bendición a tu vida viene de Dios y debe de regresar a Él. La gratitud y el gozo que puedes recibir en tu vida viene de Dios y debe de regresar a Él. Todo esto, dice Pablo, proviene de Dios. Y la otra frase que Pablo dice, y quien nos reconcilió consigo mismo. Entonces, mi hermano, tú tienes lo siguiente. El hombre pecó. Pero Dios viene y desea transformar a ese hombre, hacerlo a su imagen conforme a su semejanza. Desea abrazarlo, desea trabajar con él, porque desea reconciliarse con él mismo. Tú tienes que el hombre no busca a Dios, pero Dios salió a buscar al hombre. Y posiblemente te encontró a ti y me encontró a mí. Tú y yo no hubiéramos encontrado a Dios si Él no hubiera salido a buscarnos a nosotros. Dios, mi amado hermano, tiene razones suficientes para olvidarse de nosotros, pero Dios es fiel. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros que olvidamos el amor por rencor. Dios no es como nosotros que las ofensas provocan divisiones y rupturas en nuestras relaciones. No, Dios es mejor que nosotros. Porque aunque el hombre se separó de él, Dios nunca se olvidó del hombre. Le dolió, dice en Génesis, en su corazón. Le dolió tanto la maldad del hombre. Pero Él le ha querido dar una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad ha venido a tu vida en Cristo Jesús. Entonces lo que tú tienes ahora es una iniciativa del Dios eterno para tu vida. Eso es lo que tú tienes. Dios ya dio el primer paso. El grande buscó al pequeño. El que no debería de buscarnos ahora nos está buscando. Reconciliaos con Dios. Dios se transformó, mi amado hermano, para transformar nuestra vida. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo número 2. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual él siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Él se transformó para transformar nuestra vida. Él transformó su ira. Él la transformó por justicia y amor a favor nuestro. Dios ha dado 1, 2, 3, 4, 1000 pasos a favor tuyo para tu vida. Pero ¿cuántos pasos has dado tú en tu vida hacia Él? Hoy es un buen tiempo. Dios ha orquestado todas estas cosas. Y desde las iglesias, desde los púlpitos, el mensaje que el Señor nos ha dado es el ministerio de la reconciliación. Hoy tenemos que decirle a este mundo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Pero para buscar la reconciliación se requieren de por lo menos 2 cosas, mi amado hermano. Primero, se requiere de una disposición en el corazón, de un anhelo, de un deseo en el corazón. Es lo primero que tú necesitas para reconciliarte con alguien. Y segundo, nosotros necesitamos una acción de nuestra voluntad. ¿Y sabes qué? Dios ha tenido las 2 cosas. Dios ha tenido el anhelo, el deseo de su corazón, y Dios ha tenido la acción de su voluntad. Mira cómo Él lo dice en Efesios. En Efesios capítulo número 2. Vamos a leerlo. Efesios capítulo número 2. Dice así. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Primero, ve la disposición del corazón de Dios. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Dios abandonó la ira, Dios abandonó su propio furor y Él dispuso su corazón con misericordia y con un gran amor con que nos amó. Dios se despojó de todo aquello que era el castigo para nuestra vida y Dios tomó para sí mismo todo aquello para darnos reconciliación consigo mismo.
Pero a veces nosotros, mis hermanos, no estamos dispuestos a despojarnos de todo aquello deseo de nuestro corazón que solamente ha provocado la ira de Dios. Nosotros no nos queremos deshacer de todo aquello en nuestro corazón que está provocando nuestro orgullo, nuestro rencor, nuestra vanagloria y nuestra necedad. Dios fue el que dio el primer paso en la intención de su corazón. Y Él va a producir en tu vida la intención correcta en tu corazón, en mi corazón, para que en ese abrazo de reconciliación nuestro corazón ahora pueda estar satisfecho en su misericordia y en el gran amor que nos amó. Pero Dios también tuvo la acción de su voluntad. Pero eso dice en el verso número 5, aún estando nosotros muertos en pecados, aún nuestra condición, Él no nos dejó ahí. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Él dejó de vernos a nosotros como sus enemigos. Él dejó de vernos a nosotros como hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados y nos dio vida por su pura voluntad en Cristo Jesús. ¿Ves cuántos pasos ha dado Dios para tu vida? Dios es diferente a nosotros, mis hermanos. Nunca pienses que Dios no ha hecho nada por tu vida. Este mundo no debe de pensar que Dios no ha hecho nada por el mundo. El mundo ha recibido la misericordia y la gracia de Dios. Pero el mundo está dando los pasos correctos hacia esa misericordia y a esa gracia. Mira lo siguiente. Dios es rico en misericordia. Nosotros somos ricos en rencores. Dios obra en todas sus obras para nuestra salvación. Nosotros obramos en todas nuestras obras para nuestra perdición. Dios tiene un gran amor de sí mismo para nosotros, pero nosotros solamente tenemos amor para nosotros mismos. ¿Ves cómo la salvación no puede ser por obras? Porque ninguna obra nuestra es digna de la salvación. Nosotros no tenemos ni un pelito de mérito en nuestra salvación. Nuestra reconciliación fue solamente por misericordia y por gracia, porque eso es lo que Dios quiere dar para tu vida. Tu reconciliación y tu salvación solamente es una obra de Cristo a tu favor. Ninguno de tus favores te van a ayudar a su favor. Él ya te dio su favor en Cristo Jesús. Tu misericordia y el favor de Dios es una acción que Él tiene para restaurar nuestras vidas. Pero ¿de qué manera hoy? Nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, nuestras acciones tendrían que ser transformados a ese mismo deseo. Reflexionemos hoy. ¿Cuántos deseos en nuestro corazón no tenían que ser transformados para responder a esa gracia, a esa misericordia, a esa obra de salvación? Y aún haciendo eso, poder estar con ese Dios que abrió sus manos en una cruz y recibir ese mismo abrazo de Él para nosotros, pero de nosotros para Él. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Pero una vez que Pablo nos dice quién fue el autor, quién orquestó, quién tuvo la iniciativa, ahora Pablo nos dice quién fue el agente de la salvación, quién fue la persona de la reconciliación, quién fue la persona que logró llevarla a cabo. Por eso dice Pablo en el versículo número 19 de nuestro texto principal, él dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. Dios desea ejecutar su salvación y la salvación para el mundo. La respuesta es sí, pero esa salvación solamente está en Cristo. Dios, pongámoslo así, es el autor intelectual, pero Cristo es el autor material.
Si tendríamos que ejemplificarlo, sería así. Dios es el autor y el guionista de la obra de la reconciliación y la salvación, pero Dios le dio a su Hijo el guión de la salvación y la reconciliación, y Él mismo lo tomó y Él fue el autor y el actor de ella misma. Mis hermanos, nosotros tenemos los suficientes errores en nuestra vida. En nuestro corazón está anidado el suficiente pecado en nuestra vida, pero Dios está dispuesto a ignorarlo. Dios está dispuesto a borrarlo, pero no a solaparlo. Porque el Dios que es 3 veces santo, 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 no puede solapar el pecado. Es algo horrible para Él. Pero a veces nosotros hemos pensado que en Cristo nuestros pecados han sido solapados. Y déjame decirte que no. En Cristo nuestros pecados han sido pagados y borrados. Porque si hay errores y si hay pecados, alguien tiene que pagar. Y a nosotros no nos alcanza toda la vida para pagarle a Dios. Yo estoy seguro de eso. No hay nada, no hay ni una obra buena en nuestra vida que pueda compensar todo lo bueno que Dios nos ha dado. Ni hay ni una obra buena en nuestra vida que pueda quitar todas nuestras ofensas que están en nuestra contra. No hay ni un castigo que nosotros podríamos soportar en nuestra propia carne que saldara toda la cuenta. Si un hombre pecó, un hombre tiene que pagar. Y entonces la segunda persona de la Trinidad, Dios siendo hijo, se hizo hombre para recibir ese castigo. Dios siendo hijo hizo esa obra para satisfacer a su propio Padre. Y déjame explicártelo, como dice Isaías mismo, quien nos dijo que los pecados provocaban separación entre Dios y el hombre. Isaías mismo, el que dijo que nuestros pecados y nuestras enemistades provocaban que Dios volteara el rostro de nosotros. Isaías mismo nos dijo, ¿cómo entonces Dios ahora sí nos miraría? Y él lo registró en Isaías, capítulo número 53. Versículos del 4 al 6. Dice así Dios en su palabra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, no por las suyas, por las nuestras. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Mira esto. Cristo nos pudo dar un abrazo a nosotros cuando extendió sus manos en una cruz. Pero para eso, el Padre tuvo que desatar su ira en Cristo. Hay quienes piensan, cuando yo peco no pasa nada. Con mi orgullo no pasa nada. Con mi rencor no pasa nada. Pues sí pasó mucho. Si tú quieres saber qué tan horrendos son nuestros errores, si tú quieres saber cuánto castigo se merecen nuestros pecados, solamente ve a la cruz. Solamente ve a la cruz. Y si tú piensas que lo más doloroso en la cruz fueron unos clavos en sus manos, aún no has entendido que lo más doloroso no fueron esos clavos. Lo más doloroso fueron nuestros pecados.
Eso provocó el verdadero dolor de Cristo. Pero Dios nos dice, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, como un mensajero de la reconciliación, nos dice, Dios ha estado en Cristo para reconciliarnos a nosotros consigo mismo. Nuestra reconciliación costó que uno cargara los dolores que nosotros no podríamos cargar. Nuestra reconciliación costó que uno fuera herido con las heridas que a nosotros nos debería de producir en verdad el pecado, pero por nosotros Él fue herido. Nuestra reconciliación costó que nuestra culpabilidad fuera imputada a su inocencia y Él fuera tratado como no lo merecíamos nosotros. Y lo más horrendo, que la ira que nosotros nos merecíamos, toda esa ira y su castigo, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Y si Cristo es el que ejecutó nuestra reconciliación y nuestra salvación, ahora yo te quiero preguntar, si Él cargó la carga, si Él llevó la herida, si Él sufrió el castigo, ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué tú quieres vivir cargado en esta vida cuando Él ya llevó la carga? ¿Con qué cargas deseas vivir esta vida? ¿Con qué heridas? ¿Con qué enemistad tú quieres vivir en esta vida? Si la enemistad fue terminada en Cristo Jesús, si por su llaga nosotros fuimos curados. Pero ¿con qué heridas quieres seguir viviendo tú? ¿Con qué temor quieres seguir viviendo tú? Si cuando tu Salvador fue valientemente a la cruz para que tú hoy no vivas con temor. Él venció la cruz con valentía, no con temor. Pero también, si tú eres una persona orgullosa, rencorosa, que no puedes olvidar las ofensas, déjame incomodarte un poquito. El que no debería de olvidar tus ofensas, el que te debería de odiar, el que te debería de castigar, se olvidó de ellas y te ama, porque tú no puedes hacerlo. ¿Recuerdas? Padre, perdona mis ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solamente lo has rezado, o solamente, o aún más mejor, lo has vivido. Mis hermanos, por cuántas cosas fue a la cruz Cristo para reconciliarnos con su Padre, para que nosotros podamos vivir de una forma completamente diferente a la que nosotros vivimos hoy en día. Pero también quiero decirte lo siguiente. Si tú no vas a Cristo, si tú no le entregas tus cargas, tu pecado y tu transgresión, hay un alto costo que pagar por ellas. ¿Estás dispuesto a pagarlo tú? Mira, si Cristo sufrió tanto con ese dolor, teniendo la naturaleza de Dios y siendo hombre, si Cristo sufrió tanto con ese dolor al punto que a Él mismo lo quebrantó, yo no me imagino soportar yo ese dolor. Yo no lo soportaría. Pero Isaías dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él lo hizo por ti. Pero el día de hoy, nosotros tenemos que recibir la palabra de paz para nuestras vidas. Porque ya hay paz, hay cielos abiertos para nuestras vidas. Pero hoy en día tenemos que saber que Dios ya dio un paso para nuestras vidas. Cristo ejecutó la salvación, pero en nuestras vidas hay tantas cosas que necesitarían buscar desesperadamente la reconciliación con Dios. Pregúntale a tu corazón si hoy necesita reconciliarse con Dios. Pregúntale a tu orgullo. Pregúntale a tu vida si hoy necesita reconciliarse con su Dios. Hay tantas cosas, mis hermanos, que nos han querido separar de la paz y del Salvador, de ese Dios de paz para nuestras vidas. Hay tantas cosas.
que aún nosotros, siendo su pueblo, nos han querido separar de Él, del amor de Cristo. Pero nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada. Ni lo alto, ni lo profundo. Nada. A ti, tú el día de hoy estás dispuesto a que nada te separe del amor que es en Cristo Jesús. Bueno, sepárate de todas aquellas cosas que hasta el día de hoy te han querido separar de Cristo. Divórciate de todas aquellas cosas que han querido quitar la paz para tu vida. Y que sea ese Dios que esté dando pasos, pero que tú también estés dando pasos hacia Él. Que sea ese Hijo, el Salvador, que venga a tu vida, restaure todo dolor, restaure toda carga, restaure toda herida y te dé la libertad en paz que tú necesitas. Pero Pablo, por último, nos dice cuál fue el medio de nuestra reconciliación. En los últimos dos versículos, en el versículo 20 y en el versículo número 21, Pablo dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El mensaje de Pablo es insistente versículo a versículo. Reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Pero dentro de esa insistencia es necesario que nosotros veamos la importancia que tiene hoy en día. Y nosotros debemos de estar insistentemente en nuestra vida, con esta ciudad, con este país, con las naciones, hoy en día, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque hoy nosotros nos podemos dar cuenta que nuestra alma, nuestro ser hoy en día no está en paz. Necesita estar en paz con Dios. Necesita quitar la queja, necesita quitar la congoja, necesita quitar la culpabilidad, necesita quitar el dolor, necesita quitar el miedo, necesita quitar la enfermedad y necesita ir donde su Dios y estar en paz con Él. Pero yo quiero decirte que juntos tú y yo reflexionemos. ¿Cuántos medios de gracia ha usado Dios para lograr esa reconciliación a tu vida y a mi vida? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? Dios es el autor y el creador de todas las cosas. Y en este tiempo es una buena oportunidad para este mundo, para las naciones, para nuestra iglesia, para nuestras familias, para nosotros de estar a cuentas con Él. Porque cuando nosotros no podemos estar a cuentas con Él, cuando nosotros no podemos tener esa paz, entonces nosotros vamos a entrar en una agonía. Y vamos a preguntarle al hombre que era considerado el hombre más justo sobre la tierra, que él entendió que tenía un Dios que estaba obrando de esa manera en su vida, pero él entendió que para poder pasar esa brecha de la tribulación que estaba viviendo en su vida, él necesitaba estar a cuentas con Él. Para que su llaga de su propia carne, para que la angustia de su propio corazón fuera terminada, él necesitaba estar reconciliado con su Dios que había orquestado todas las cosas que habían venido sobre su vida. ¿Y sabes qué? Nosotros también tendremos que verlo, como en muchas ocasiones, para nosotros poder salir de la prueba, para poder salir de la dificultad, para dar el brinco en nuestra mente, para que nuestro corazón se libre de toda la queja. Nosotros necesitamos estar en paz con Dios. Y mira las palabras de este hombre que se llamaba Job. En Job, capítulo 9, versículos del 32 al 35, él dice lo siguiente. Job 9, versículos del 32 al 35. Dice así: él quiere estar en paz con su Dios, pero él dice lo siguiente: porque no es hombre como yo, versículo 32, porque no es hombre como yo, para que yo le responda
y venga juntamente a juicio. 33. No hay entre nosotros árbitro que se ponga su mano sobre nosotros dos. 34. Que quite su vara, que quite de sobre mí su vara y su terror. No me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Vamos a ponerle el evangelio a este texto, a estas palabras de Job. Y cuando estemos en los cielos, ojalá y nosotros podamos ver a Job. Primero Job dice, porque no es hombre como yo. Dice Job, ¿cómo yo podré llegar a un acuerdo con Dios cuando Dios no es como yo? Pero yo tengo una buena noticia, Job. Él se hizo hombre como yo. Él se transformó en mi misma condición. Él sí es hombre como yo. Por un momento, por 33 años, Él caminó en esta tierra. Respiró este aire. Dios lo entretejió en el vientre de María con el único propósito que al hacerse hombre como yo, Él sufriera el castigo como yo. Por eso dice después Job, para que yo le responda, y vengamos juntamente al juicio. Decía Job, ¿yo cómo voy a decirle a Dios, si Él no es hombre como yo, que vayamos juntos a un juicio cuando Él es el juez, cuando Él es el justo, cuando Él mismo está dictando sentencia? Yo no puedo ir con el que es el mismo juez. Pero Cristo se hizo hombre como yo. Y al hacerse hombre como yo, Él me dejó aquí y Él me dijo, voy a preparar un lugar para ti, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Espera. Y Él fue a ese juicio. Y Él, la segunda persona de la Trinidad, se presentó como nuestro árbitro en ese juicio, con ese juez que tenía el castigo para nosotros, pero nuestro juez y nuestro árbitro, nuestro abogado, se presentó y Él dijo, yo no he traído al acusado, pero he venido yo para hacer el trato. Job no tenía. Ni él era hombre como él, ni él mismo podía ir junto a ese juicio. Por eso dice en el versículo número 33, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Literalmente era esto lo que esperaba Job, que hubiera un mediador entre Dios y los hombres. El que pusiera su mano de un lado y detuviera la ira, detuviera el castigo, detuviera la vara y el terror, y de otro lado le dijera, no te preocupes, todo va a estar bien. Dice Job, no hay un árbitro en medio de nosotros dos. No, pero yo cuando vaya al cielo te tendré que decir a Job, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo árbitro, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro árbitro, el que logró poner esas manos de distancia entre Dios y sus criaturas que iban a ser sus hijos. Pero no solamente puso las manos de distancia para aquietar la ira y para justificar al culpable, sino lo que Él hizo es poner a ellos dos una vez en unidad. Por su justicia, por su gracia, por su amor, Él hizo inocente al culpable. Y Él hizo un Dios de ira por su amor que pudiera abrazar a ese culpable. Él es nuestro árbitro. Él es nuestro árbitro. Y dice el verso 34, que quite sobre mí su vara y su temor no me espante. Ahora déjame decírtelo, como dice Pablo en nuestro texto, que Dios lo hizo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo lo hizo? Vamos a hacerlo así. Cuando Él dice al que no conoció pecado, está hablando de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el impecable, el cual siendo Dios, era perfecto, pero el cual siendo Dios, iba también a ser la ofrenda. Cuando Juan ve a Jesús, él dice lo siguiente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto,
y sin mancha. Era Él mismo. Segunda parte, dice primero, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ahí tenemos que cuidar de malinterpretar este texto. Jesucristo no fue hecho pecador. Lo que dice en el lenguaje original es, por nosotros fue hecho ofrenda por el pecado. Cristo fue ese cordero sin mancha que fue puesto en el propiciatorio. Y a través de su sangre hubo una propiciación, kafar, fue cubierta la ofensa, fue cubierta la deuda. Él, el perfecto, el impecable, actuó a favor del imperfecto, del equivocado, del condenado. Y dice al último, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, la justicia de Cristo ahora me es imputada, me es impuesta a mí por su pura voluntad. Y entonces ahora yo sí puedo decir a todo el mundo, Él se hizo hombre como yo. Él fue a juicio por mí y Él fue el árbitro en mi vida. Fue el que quitó la vara y el temor en mi vida. Entonces tú tienes ahora que tú tienes un árbitro, pero ese árbitro está a tu favor. Ese árbitro es tu abogado, porque abogado tenemos, dice el apóstol Juan. Pero ese árbitro al mismo tiempo se presentó por ti mismo en el tribunal y él fue la víctima, no tú. Y entonces él ha quitado la vara y él ha quitado el castigo. Job decía en el versículo número 2 del capítulo número 9, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justifica? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Esta es la pregunta. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Bueno, Job, te lo voy a repetir. Se justifica así. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ves? Cómo la palabra se interpreta por la palabra. Como el mismo problema que existía, Dios es el único que satisface. Dios es el autor de todas las cosas. Y la palabra lo único que nos enseña es que desde la eternidad, la salvación y la reconciliación era algo deseado para nuestras vidas. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ya vimos que Dios ha dado pasos para nuestra vida, que Dios ha hecho ejecutar su reconciliación con Cristo y que su obra de la reconciliación es la imputación de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Desde hace 2000 años, Dios buscó la reconciliación con nosotros. ¿Hasta cuándo nosotros la vamos a buscar? Pero mi hermano, el día de hoy estamos aquí. Y estamos aquí no por coincidencia. No vivimos estos tiempos porque simplemente estos tiempos nos tocó vivir. No ha venido el coronavirus a nuestra vida porque simplemente a alguien se le salió de las manos. No. Nada en este mundo es obra de casualidad, ni nada en este mundo es orquestado sin la voluntad de Dios. Y si tú estás aquí, Dios hoy nos ha dado su palabra. Como embajador de Cristo, habiendo obtenido el ministerio de la reconciliación, yo tengo un mensaje que dar en estos días. A ti, a mi iglesia, a mi familia, a mi nación, a las naciones. El mensaje es este: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Ese es todo el mensaje de las Escrituras. Cuando Dios levantó el movimiento profético, cada profeta iba y daba estas palabras: reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Hasta que el último profeta avalado por la propia Escritura, que fue Juan el Bautista, estaba clamando como una voz en el desierto, diciendo exactamente lo mismo: reconciliaos con Dios, enderezad sendas delante de Él,
pero Él le dio la antorcha. Y Hebreos capítulo número 1 nos dice, Dios, habiendo hablado de diferentes maneras a nuestros padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Y su Hijo dio el mismo mensaje que los profetas. Su Hijo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo era el mismo, reconciliaos con Dios. Y después Cristo capacitó a sus apóstoles y sus apóstoles salen por el fuego del Espíritu Santo y salen y dan un mensaje. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El mensaje era el mismo de los profetas. El mensaje era el mismo de su Señor. Reconciliaos con Dios. Y después esos propios apóstoles no disipulan a otros apóstoles, sino que esos apóstoles disipulan a otros hombres que se les va a llamar diáconos, que se les va a llamar ancianos, que se les va a llamar obispos y que se les va a llamar pastores, no apóstoles, y les da el mismo mensaje. Y ellos fundan la iglesia de Jesucristo y ellos dan el mismo mensaje hasta el día de hoy. Reconciliaos con Dios. No se trata, mi hermano, de solamente buscar cambiar con Dios las cosas que a mí me convienen. Se trata de cambiar con Dios las cosas que a mí me convienen en una eternidad junto con Él. Hazte la siguiente pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo tú no tienes en tu corazón la verdadera paz que tu corazón debería de tener? ¿Desde hace cuánto tiempo tú no estás a cuentas con Dios? Mira qué es lo que dice Dios en esta mañana para su iglesia, para sus hijos, para las ciudades, naciones y pueblos de esta tierra. Este es el mensaje que el Señor dice: reconciliaos conmigo. ¿Ya viste que lo necesitas? Isaías capítulo 1, verso 18 al 20. Dice así el Señor: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas. Si el día de hoy tú tuviste la claridad que el Evangelio te pudo dar en tu vida para la salvación, busca la paz que solamente puede venir a tu vida a través de los pasos que ha dado Dios para tu vida y a través de la gente de la reconciliación que es Cristo. Búscalo. Pero hoy en día Dios está en busca, en medio de las ciudades, en medio de las calles, en medio de las plazas, de hombres que estén y mujeres que estén en paz con Él. Mira cómo Dios le decía eso a Jeremías. Jeremías capítulo número 5, verso 1. Dios le decía esto a Jeremías para librar a su pueblo de la maldad. Dios le decía esto a Jeremías para librar a su pueblo de la muerte. Jeremías 5:1.
recorrer las calles de Jerusalén. Y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Dios hoy en día está buscando hombres, a mujeres, a iglesias, entre las calles, entre las plazas, que practiquen la verdad y que practiquen la justicia. Hoy en día Dios está buscando a hombres y a mujeres que en verdad estén en paz con Él, y la paz que necesita esos pueblos, esas naciones, nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestra familia, vendrá sobre nuestra vida. No hay mayor paz que estar en paz con tu Creador. Si el día de hoy hay algo en tu vida que tú sabes que te ha separado de Él, si el día de hoy hay algo que ha sido una carga para tu vida, si el día de hoy hay heridas en tu vida que no has podido sanar, yo te digo, como ministro del Evangelio de la Reconciliación, a la misma insistencia de Pablo, reconciliaos con Dios, porque todo esto procede de Dios, el cual estaba consigo mismo reconciliando al mundo. El Señor desea abrazarte el día de hoy. El Señor desea abrazarte con perdón. El Señor desea abrazar tu vida con gracia. El Señor desea abrazar tu vida con salvación. Corre a tu Salvador. Corre a tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta mañana, porque es tu Espíritu Santo el que ha podido hablar, Señor. Es solamente tu Espíritu el que ha podido discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Solamente tú, Dios, el día de hoy, puedes dar libertad, puedes dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que quites toda carga sobre nuestra vida, que estés quitando toda carga que provoca castigo sobre nosotros, que estés quitando todo temor que provoca castigo sobre nosotros, que estés sanando en estas mañanas nuestros cuerpos, nuestras vidas, pero aún más nuestro espíritu hace contigo, porque hay heridas en nuestra vida que han estado por años y no han podido ser sanadas, pero tú en el nombre de Jesús sánalas, Señor. Sana relaciones en medio de nosotros. De la misma manera en como nosotros fuimos perdonados, Padre, mueve nuestros corazones al día de hoy a estar a cuentas unos con otros. El día de hoy trae unidad de tu pueblo contigo, Señor. Trae unidad de tu palabra con tu pueblo. Trae unidad en nuestros hogares, trae unidad en nuestras familias, que solamente sea tu Espíritu Santo que esté libertando, que sea tu Espíritu Santo que esté uniendo hoy en día. Pero Padre, no permitas que nada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Quita de nuestra vida todo aquello que ha pretendido muchas veces quitarnos el gozo de la salvación. Quita de nuestra vida todo pensamiento que se ha llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Pero Señor, en estos tiempos haz tu voluntad. Nosotros necesitamos esa paz, pero necesitamos al Dios de paz en nuestras vidas. Haz que nuestros corazones sean reflexivos y que sea el mismo Espíritu Santo que esté ministrando hoy la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño que ha podido recibir tu palabra, y que esa paz venga a sus vidas, que esa paz venga a sus hogares, que esa paz venga a sus familias, y que tú, Señor, guardes a tu iglesia de todo mal, y tú, Padre, hagas que el día de hoy tu iglesia, tus pastores, tus siervos sean fieles a ti y den el único mensaje de salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos, solamente Jesucristo hombre. Y nosotros en el nombre de Jesús diremos: reconciliaos con Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede aquietar y dar libertad a nuestros corazones.
Esperamos todas esas cosas, Señor, pues las esperamos y sabemos que tú ya nos las has dado, pues todo tú esto lo has hecho en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.